Saludos y muchas bendiciones. Qué hermoso privilegio en este domingo poder estar dirigiéndome a ustedes una vez más a través de esta plataforma virtual. Sé, como siempre, que el Señor una vez más nos va a bendecir a través de una poderosa palabra. Así que desde ya, copie esta transmisión con todos sus enlaces para que pueda llegar este mensaje a cientos, a miles de amigos y conozcan el nuevo plan de salvación que el Señor tiene para sus vidas a través de Jesucristo. Agradecemos también la sintonía que a través del grupo Adames nos permite llegar a través de los canales 35, 51 y 54 de Aster para toda la región este y los canales 40 y 89 a nivel nacional, al igual que eso es en Altiz, y en Win, en el canal 167, también estamos llegando a nivel nacional. De verdad que contento porque Dios nos da una nueva oportunidad de poder llegar hacia ustedes. Vamos ahora a ponernos en actitud de adoración y de oración para encomendar este mensaje que desde ya sé que va a ser de mucha bendición para sus vidas. Dios bendiga a todas las personas que desde ya comienzan a hacer entrada, ¿verdad?, a la página, así que recuerde compartirlo. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gloria, honra y alabanza. Oh precioso Cordero Jesucristo, gracias por esta oportunidad, Señor. Una vez más tenemos el privilegio de poder llegar a cientos, a miles de hogares, Señor. Pero necesitamos de tu Santo Espíritu. Necesitamos, Señor, que todo aquel que me mire, no mire mi rostro, sino que vea el tuyo, Señor. Permite, Señor, que cada palabra que salga de nuestra boca sea predicada conforme a tu santa y bendita voluntad. Mira a los amigos, los hermanos que están en sintonía y aquellos que lo van a ver de manera diferida. Bendícelo más. Que esta palabra, Señor, la podamos recibir para salvación, para sanidad y para vida eterna, Señor. Padre, gracias por esta oportunidad. Tu siervo recuerda que es sencillamente un instrumento que tiene utilidad cuando está en tus manos. Pon gracia en tu siervo. No soy digno de estar en este lugar, pero por tu misericordia, aquí estamos, Señor. Aleluya. Vamos a entrar al consejo de la palabra. Sean formalmente bienvenidos todos a este culto virtual. Su pastor Huáscar González, que tiene el privilegio de pastorear la Iglesia de Cristo Sion Ministerios Asociados Elín, les saluda de manera especial. También reciban un precioso saludo de mi esposa, Yanir Herrera de González, y de toda mi familia. La palabra que quiero compartir con ustedes se encuentra en el libro de Deuteronomio y vamos a leer a partir del versículo 1 del capítulo 8. Deuteronomio 8, del 1 en adelante. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Cumple fielmente todos los mandamientos que hoy te mando para que vivas, te multipliques y tome posesión de la tierra que el Señor juró a tus antepasados. Recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto y te humilló y te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón y ver si cumplías o no sus mandamientos. Dice el versículo 3. Te humilló y te hizo pasar hambre, pero luego te alimentó con maná, comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido, con lo que te enseñó que no solo de pan vivirá o vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Durante esos 40 años
No se te gastó la ropa que llevabas puesta, ni se te hincharon los pies. Reconoce en tu corazón que así como un padre disciplina a su hijo, también el Señor tu Dios te disciplina a ti. Cumple los mandamientos del Señor tu Dios. Aleluya. Témelo y sigue sus caminos. Porque el Señor tu Dios te conduce a una tierra buena, tierra de arroyo y de fuentes de agua, con manantiales que fluyen en los valles y en las colinas. El versículo 8 dice lo siguiente: tierra de trigo y de cebada, de viñas, higueras y granados, de miel y de olivares, tierra donde no se escaseará el pan y donde nada te faltará, tierra donde las rocas son de hierro y de cuyas colinas sacarás cobre. Gracias, Señor, te damos. Añade virtud a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy quiero predicarte bajo el tema: el desierto no es para destruirte, sino para construirte. ¿Podemos repetir esa frase ahí donde está? El desierto no es para destruirme, o no es para destruirme, es para construir, y añádele ahí el propósito de Dios en mi vida. Aleluya. Cuando nosotros pensamos en desierto, a manera de metáfora y también en el aspecto espiritual, nos referimos quizás a un momento transitorio de una crisis, de una prueba por la cual Dios nos permite atravesar. Por lo general, nos cuesta muchas veces entender por qué razón caímos en el desierto o por qué razón Dios permitió que cayéramos en el desierto. Porque son cosas diferentes. Hay un momento de tu vida que por la desobediencia, por las malas acciones de tu conducta, las consecuencias te meten en un terreno desértico donde Dios tiene que tratarte. Pero hay otros desiertos donde el Señor te mete para cumplir un propósito específico contigo. Los desiertos espirituales tienen 5 características que me gustaría compartir contigo brevemente. Y repetimos que cuando a manera de metáfora y llevándolo a lo espiritual hablamos de desierto, hablamos de prueba, hablamos de una situación, por ejemplo, por la cual estamos pasando en este momento de crisis, de pandemia, a través o por medio, ¿verdad? O por consecuencia de esta situación del COVID-19. Pero hay en el aspecto espiritual 5 características de lo que pasa en un desierto. En un desierto generalmente hay poca agua. O sea, usted carece de agua para usted abastecerse. En un desierto hay poco alimento, porque no hay vegetación. Usted no hay ríos que fluyan en el medio del desierto, ni mucho menos, o no hay ríos frecuentes, porque hay oasis, lugares, ¿verdad?, donde hay palmeras y agua. Pero eso no es muy común. Por eso decimos que hay poca agua. Y obviamente hay poco alimento. Porque ¿qué vegetación puede haber en medio de un desierto? A pesar de que Dios le ha dado esa bendición al pueblo de Israel actualmente, y es uno de los pocos países que puede producir frutos en medio del desierto, solo por la misericordia de Dios. En los desiertos existe un fuerte calor en el día y en la madrugada hace frío. O sea, se carece de un clima estable.
Y es contraproducente que durante el día usted esté lleno de calor, que usted un calor insólito, donde tiene que cubrirse la piel para que los rayos ultravioletas no le destruyan la piel, pero por la noche todo lo contrario. Por la noche usted tiene que abrigarse porque hace frío. O sea, carencia de un clima estable. Número 4, en los desiertos hay poca comunicación. Cuando usted está pasando por un desierto, y hemos estado hablando de estas 4 características o de estas 5, y lo hemos estado mezclando con lo secular y lo espiritual. Pero en los desiertos usted tiene poca comunicación. Usted no tiene con quién hablar. Usted no tiene la oportunidad de pararse en una esquina porque no hay a hablar con el primero que le pase por el frente. Y en los desiertos hay poca orientación. Generalmente no hay sentido de orientación cuando usted está en medio de un desierto. Si nosotros analizamos, y volvemos a mencionar la palabra espiritual, si extrapolamos esto de lo secular y lo llevamos a lo espiritual, vemos que en estas 5 características hay un común denominador que aparece. Poca agua, poco alimento, carencia de clima estable, poca comunicación, al menos que usted vaya pasando, ¿verdad?, o de mano con otra persona que esté pasando por la misma situación, y poca orientación. El común denominador de las zonas desérticas es precisamente la escasez. Y cuando en lo espiritual usted no tiene la capacidad de tomar el alimento espiritual, el pan de vida, usted es una persona que se va a debilitar. Las personas que tienen carencias espirituales son personas que no gozan de una genuina presencia de Dios. Porque que en el desierto, en el aspecto espiritual, usted muy pocas veces escucha la voz de Dios. Es una situación difícil. Hay momentos donde Dios hace silencio en nuestras vidas. Y en ese momento pudiéramos llegar a pensar que vamos a perecer en medio del desierto. Aleluya. Sin embargo, los desiertos Dios no lo permite en nuestras vidas para destruirnos, sino para construir en nosotros su propósito. Enseñarnos también a depender absolutamente de Él. Y es que para llegar a la tierra prometida, para nosotros recibir el cumplimiento de la promesa de que vamos a morar en una eternidad con nuestro Señor Jesucristo en el reino de Dios, se hace necesario pasar por diferentes pruebas o diferentes tribulaciones. Y cito este versículo textualmente en el libro de Hechos 14:22. Es necesario que para entrar al reino lo hagamos a través de diversas pruebas o tribulaciones. Cuando yo no era cristiano, escuchaba que los evangélicos decían que el cristiano que no era aprobado que se analizara. Y esto me molestaba a mí, porque yo decía, ¿y por qué razón yo tengo que practicar, adoptar la doctrina de un evangelio donde yo lo que voy a coger es muchísimas luchas? Pues no me interesa. Pero luego que vine al camino del evangelio, entendí que los procesos en medio del desierto son necesarios para Dios formar el carácter en nosotros como cristianos, como sus hijos. El creyente tiene que pasar por una zona desértica, donde pocas veces escuchamos la voz de Dios, pocas veces recibimos el alimento de Dios,
pero aprendemos a vivir por la fe en medio de ello. Aleluya. Una de las características que precisamente se manifestó en nuestro Señor Jesucristo, siendo hombre, en Mateo capítulo 4 dice que el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto para prepararlo. ¿Cuál era la preparación por la cual Dios tenía que permitir que Jesucristo fuera procesado? Bueno, la Biblia manifiesta que en la condición de 100% hombre, Jesús fue tentado. A diferencia de nosotros, Él no cayó en tentación, pero a Jesús lo enamoraban. Sí, posiblemente como Él era un tipo bonito, elegante, posiblemente algunas siervas se acercaron a Él. Un hombre soltero, famoso, con poder de convicción. No dude usted que en medio de una de esas jornadas evangelísticas, Jesús pues algunas siervas lo enamoraron posiblemente. Pero Él fue llevado al desierto para prepararlo, para edificar y estructurar en Él el hombre que Dios necesitaba para cumplir su propósito y salvar la humanidad. Me encanta que nuestro Dios es un Dios especial y único. Y hay 3 características que son especiales en nuestro Dios. Y una de ellas es que Él da vida a los que están muertos, según nos enseña la palabra en Romanos 4:17. El único que tiene la capacidad de dar vida a los que están muertos es Jesucristo. Física y espiritualmente hablando. Porque usted en lo espiritual, apartado de nuestro Señor Jesucristo, usted es un muerto andante. Pero en Cristo usted cobra vida. Y usted es habilitado, porque la bendición de Dios, lo primero que hace es habilitarte. Te habilita. Y luego de habilitarte, la bendición de Dios te capacita. Ahí tú comienzas un proceso de capacitación. Comienza a ser sometido al fuego de la prueba. Y dice que la bendición de Dios también te enriquece. Y la riqueza nos habla, ¿verdad?, en sentido general, de todos esos dones, talentos que Dios deposita en ti como creyente, para que sean utilizados en su obra. Entonces, características exclusivas de nuestro Dios, porque estamos hablando de que los desiertos no son para destruirte, sino para hacer un nuevo ser en ti, para Dios establecer un propósito en ti. Entonces, gente que no servían, que eran lacras de la sociedad, que eran muertos espirituales, Dios es el único que puede darle vida a través de Jesucristo, número 1. Dice que también el único que puede llamar las cosas que no son como si fuesen es nuestro Dios, que lo dice también en ese mismo versículo de Romanos 4:17. Dice que Dios le da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Por eso cuando Dios, por ejemplo, fue a buscar a Gedeón, le digo: oh Gedeón, varón esforzado y valiente. Pero Gedeón estaba escondido, limpiando un trigo, y estaba tratando de esconderse de los marianitas, que era el enemigo del pueblo de Dios. Pero el ángel que se le aparece para su llamado le dice varón esforzado y valiente a un cobarde. ¿Por qué le dice esto? Porque es que Dios ve no solamente el presente del ser humano, sino también el porvenir, ve el futuro. Cuando Dios, aleluya, nos ve a nosotros, nos ve como producto terminado. Pero para nosotros ser habilitados y ser encaminados en ese propósito, tenemos que ser procesados y tenemos que ser llevados al desierto, como fue llevado Jesucristo y como fueron llevados muchos
que yo voy a mencionar dentro de un ratito. Entonces, 3 características especiales de nuestro Dios. Da vida a los muertos y ve las cosas que no son como si fuesen. Oh, pastor, pero yo soy un mendigo, yo ni familia tengo. Sí, pero el Señor dijo que tú ibas a ser pastor, que tú ibas a ser un evangelista. Porque el único que ve las cosas que no son actualmente como si fuesen, es nuestro Señor. Y la tercera característica, que es una de mis favoritas, es la siguiente. Primera de Corintios 1:27, lo voy a citar literalmente. Y es que para avergonzar a los sabios, Dios ha escogido a los que en el mundo tienen por tontos para avergonzar a los fuertes. Y yo hago un paréntesis. ¿Cuál es la materia prima que muchas veces Dios escoge para formar a alguien y establecerlo en su propósito? Mire esto, a los tontos de este mundo, para avergonzar a los fuertes. Oiga, qué materia prima, los tontos. ¿Para qué los ha escogido Dios? Para avergonzar, ¿verdad?, a los fuertes. Ha escogido a los que en el mundo tienen por débiles. Aleluya. También Dios ha escogido a la gente despreciada y sin importancia de este mundo, es decir, a los que no son nada, para anular a los que son algo. Usted está escuchando. Entonces aquí aparece otro grupo. Aparecen los tontos, los débiles, la gente despreciada, la gente sin importancia, los que no son nada, para anular a los que son algo. Esa es la materia de prima que el Señor escoge. Dios ha escogido todo aquello que no sirve prácticamente para hacerlo útil. Nosotros creemos fielmente que en esta cuarentena Dios está procesando muchas vidas. Porque esta cuarentena, ahorita decíamos que las situaciones desérticas equivalen a momentos de crisis. Y esta cuarentena representa un desierto donde Dios ha metido a toda su iglesia y a los que no son su iglesia para procesarlos, para darle la oportunidad de que se arrepientan y que vengan a los pies de Cristo. Entonces, ya entrando en la mitad del mensaje y volviendo al libro de Deuteronomio, Dios llama al pueblo de Israel y lo saca de la esclavitud de Egipto, por donde atravesaron alrededor o estuvieron allí por casi 400 años. Pero le dice unas palabras, y estas palabras me llaman la atención. Recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto. ¿Qué era lo que el Señor quería? Dios tenía un propósito con el pueblo en el desierto. Dice, te llevé allí para humillarte. Ah, pastor, pues entonces los desiertos sirven para humillarnos. Sí, los desiertos sirven para humillarnos, para procesarnos. Los desiertos sirven para que nosotros toquemos fondo. Hay mucha gente que en este tiempo está tocando fondo. Gente arrogante que tenía dinero, tenía de todo. Gente, por ejemplo, que era un tour operador, villa en casa de campo, helicóptero privado y muchísimas cosas más. El turismo se va al suelo. ¿Quién va a venir a República Dominicana para disfrutar de unas vacaciones llenas de sol y de palmeras? Nadie. Entonces todos esos planes que usted tenía se le fueron a pique. Y como si fuera poco, usted debe la casa, debe el carro y el banco le está cobrando. Bueno, el banco le ha dado en estos días algunos mesecitos de gracia, un par de meses de gracia. Pero en sentido general, hay gente que está tocando fondo. Entonces, se están humillando. Dios le dice al pueblo, te puse a prueba también para conocer lo que había en tu corazón. La Biblia registra que engañoso y perverso es el corazón del hombre. ¿Quién lo conoce? Solo Jehová.
¿Cómo nosotros nos damos cuenta de lo que hay en nuestro corazón? A través de la prueba. Algunas veces decimos que somos cristianos fieles, pero cuando la situación del desierto nos golpea, nuestra actitud cambia. Nuestro corazón saca otra cosa muy distante de lo que el Señor quiere que hagamos. Entonces Dios le dice, yo quiero que ustedes se den cuenta de lo que hay en su corazón, que ustedes aprendan a confiar en mí. Y finalmente le dice, y ver si también en medio de ese desierto ustedes iban a ser capaces de cumplir mis mandamientos. Entonces, los desiertos, número uno, son para humillarnos, para enseñarnos a confiar en el Señor, para que nos demos cuenta cuáles son esas cosas que hay en nuestro corazón, las que agradan y las que no agradan a Dios. Si no le agrada, hay que sacarla. Y tercero, para que nosotros aprendamos a cumplir el mandamiento de Dios. No hay un gozo más grande que pueda experimentar nuestro Señor al verle a usted cumplir con sus mandamientos, aún en un momento de adversidad. Que usted adore a Dios en medio de que su esposo lo dejó. Sí, porque ahora hay una situación terrible en esta cuarentena con los matrimonios. Porque en condiciones normales usted como que salía y disipaba el asunto. Y usted se iba y llegaba a las 8, se metía en un play, una cosa. Los mundanos o las personas del mundo se metían en un colmadón, se daban un par de tragos y disipaban los problemas. Pero usted con una mujer resillosa ahí, que nada más está esperando que usted vaya para reclamarle, ¿dónde tú estabas? Pero tú te estás volviendo loco. Entonces ya ahora usted tiene esa mujer todos los días ahí. Y eso ha hecho que muchos matrimonios lamentablemente se hayan destruido. Y en medio de esta situación, hermano, tenemos que aprender a cumplir el mandamiento. Porque en los desiertos, en medio de todo, Dios le estaba enseñando al pueblo a cumplir los mandamientos. De que ame a tu esposa. Tú di que no amas a tu esposa. Este es el momento de tú demostrárselo. Lavando mucho plato, haciendo mucho oficio. Mujer, este es el momento de tú someterte a tu marido. Porque que tu marido vivía en la calle, porque que cada vez que llegaba tú vivías peleándole. Entonces hay un trato desértico en medio de esta pandemia, un trato espiritual. Porque el propósito de Dios, créanme, no es destruirnos ahora, es hacernos mejor. Aleluya. Yo quiero hablarte de 10 personajes rápidamente que fueron construidos en el desierto con un propósito. Recuerda que cuando hablamos de pasar por situaciones desérticas, estamos hablando también de situaciones particulares que hay en nuestro corazón que debemos cambiar. Y hemos estado predicando en estos días bajo el tema de Señor, te invito a entrar a mi casa, Señor, limpia mi casa. Y es refiriéndonos precisamente a todo esto. Hay situaciones particulares a las cuales Dios nos llama en este tiempo a mejorar, a sacarlas. Amén. Entonces, ¿cuál es el primer personaje que nosotros vemos y que queremos ilustrar en este mensaje, cuyo título, repito, es: los desiertos no son para destruirnos, sino para construirnos, construir el propósito de Dios en nuestras vidas? El primer personaje que vemos aquí es José y el desierto de la envidia. José tuvo que ser procesado por el desierto de la envidia. Israel amaba a José, dice Génesis 37:3, más que a sus otros hijos, porque lo había tenido en su vejez. Por eso mandó que le confeccionaran una túnica muy elegante, y viendo sus hermanos que sus padres amaban más a José que a ellos, comenzaron a odiarlo y ni siquiera lo saludaban. Porque algunas veces los padres, por estar de complacientes, crean división entre los hijos. Y esto es lo que acabamos de leer.
Así como Dios permitió que el pueblo de Israel pasara por un proceso para luego cumplir un propósito de llevarlo a la tierra que Él le había prometido, también José debió de pasar por un proceso desértico. ¿Qué detonó la envidia de sus hermanos? Que José fuera vendido por sus propios hermanos. Y bajo el propósito de Dios, aunque él no lo entendía ni sus hermanos todavía, fue llevado a Egipto porque una gran hambre iba a venir en un tiempo señalado por Dios. Y la única manera de Dios preservar a su pueblo, usted conoce esa historia más que yo, era de que alguien de lo suyo estuviera al mando en Egipto para que cuando los 7 años de hambre vinieran, pues entonces Dios poder suplirle a su pueblo los granos necesarios para su pueblo no perecer en medio de aquella situación caótica. Pero José pasó por el desierto, ese desierto de la envidia de sus hermanos lo llevó a él a pasar situaciones adversas muy difíciles. ¿Estás tú pasando en este momento por el desierto de la envidia? Déjame decirte que si estás pasando por el desierto de la envidia, bienaventurado eres, porque Dios está tratando contigo. Si hay otros que te envidian a ti, es porque tú tienes algo de importancia. Entonces yo te bendigo para que en medio de esto tú no perezcas, no te detengas. Personas que te han cerrado la puerta, aún familia tuya que se han levantado contra ti por situaciones que tú tienes que a ellos les molesta. Sigue confiando en el Señor, porque Dios te va a dar la victoria, así como se la dio a José. El segundo personaje que vemos, yo voy bien rapidito, Moisés y el desierto de la incapacidad. Éxodo 4:10. Entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque yo soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo? Al que ve y al ciego. ¿No soy yo Jehová? Aleluya. Moisés, otra persona que nosotros vemos que también tuvo que ser procesado en el desierto, de manera literal, porque él moraba en Egipto como un hijastro de Faraón, mata a un guardia porque tenía una contienda con uno de su pueblo, huye en medio del desierto y llega a la tierra de su parentela y allí conoce a su esposa. Pero cuando iba a ser encaminado al propósito de Dios para que Dios libertara a su pueblo, Dios lo llama y él dice, ay Señor, pero yo ni hablar sé. Manda a otro, Señor. Mira, Aarón, mi hermano, sabe hablar más que yo. ¿Estás tú pasando por un desierto de incapacidad en este momento? Donde tú te sientes incapaz porque tú eras una persona que lo que precisamente hacía era que tú trabajabas en un hotel y los hoteles están encerrados y te sientes incapacitado, te sientes que no puedes hacer nada, no hay respuesta a tu vida. Yo te bendigo en el nombre de Jesús para que Dios te capacite. Y toda incapacidad que te impide tú producir el sustento de tu familia, Dios te revele lo que tenga que hacer y sea una persona productiva. Entonces, ten seguro que en medio de este desierto, donde estamos todos trancados, hay gente que ha comenzado a inventar cosas. Por ejemplo, nosotros, miren de qué manera estamos transmitiendo los cultos de manera virtual. Antes no lo hacíamos. Antes venía todo el mundo al culto. Ahora ya no se puede. Y yo por primera vez en mi vida aprendí a salir en Facebook Live. Sí, yo mismo, porque la gente ve a uno y cree que uno es tecnológico. Yo nunca en mi vida había hecho una transmisión en Facebook Live. Ya aprendí.
Y he aprendido muchísimas cosas. Yo no sabía hacer transferencia bancaria. Sí, este que está aquí. Yo bregar con transferencia bancaria. No, nunca. Eso ahí viene un hacker y me hackea mi cuenta. No, yo no brego con eso. Yo voy directamente al banco. He aprendido a hacer transferencia bancaria. Ahora nadie me ve en un banco. Tengo 2 meses que no voy a un banco. Ayer fui a hacer algo porque tenía que ir. Porque en medio de la incapacidad, Dios también nos ejercita. Entonces yo te bendigo para que el desierto de la incapacidad no te destruya, sino para que tú te reinventes en el Señor. Porque en Cristo son nuevas todas las cosas. El tercer desierto que ya yo me había adelantado hace unos minutitos. Gedeón y el desierto del temor. El pueblo de Dios había sido prácticamente tomado por los marianitas, pueblo enemigo. Y en medio de esta situación, Dios escoge a una persona que para todo el mundo él era un cobarde, pero Dios veía las cosas que no son como si fuesen en él. Y cuando el ángel lo ve, mire cómo lo dice, Jueces 6:12. El ángel del Señor se le apareció y le dijo, el Señor está contigo, hombre fuerte y valiente. Aleluya. Y Gedeón, versículo 13 de Jueces 6 le contestó, perdón, Señor, pero si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos pasa todo esto? ¿Dónde están todos los milagros de que nos hablan nuestros antepasados? Y esa es la situación que estamos viendo ahora. Gente que está ahora en el desierto del temor, pero de que el Dios de ustedes no es poderoso. O el Dios mío de que no es poderoso. ¿Por qué no ha detenido este asunto de esta pandemia? Y gente también cuestionando nuestra fe. Pero al Dios que ustedes le sirven de que no es poderoso. Estaban como aquellos que estaban ahí en la cruz cuando Jesucristo estaba siendo crucificado. Y le decían, pero si tú eres Dios, bájate de esa cruz. Pero hasta que el Señor no terminó su propósito en Cristo, Jesucristo no bajó de esa cruz. Cuando bajó fue muerto físicamente, pero resucitó al tercer día. Déjame decirte que esta pandemia no termina hasta que Dios no cumpla su propósito. Pero algo bueno va a sacar Dios de aquí. Porque Dios tiene que librarnos del temor de la muerte. Porque hay gente que está aferrada a este mundo. Hay gente que tú le dices, Cristo viene, y tú te pones contento, y ellos te miran mal, que Cristo viene. Se sienten mal porque hay muchas cosas que ellos tienen que hacer en el mundo. No se aferre a los deseos de este mundo, hermano, que esto es pasajero. Entonces Gedeón comienza a cuestionar todo lo que el ángel le dice. En el versículo 14, el Señor lo miró y le dijo, usa la fuerza que tienes para ir a salvar a Israel del poder de los madianitas. Yo soy el que te envía. Así dice Jehová. Wow. Recibe esa palabra. En medio de este desierto, no tengas temor. Cumple con mi propósito, te dice el Señor. Yo soy quien he permitido todo esto. Yo soy quien te envía y quien te envía te respalda. El cuarto personaje que fue construido en el desierto para un propósito de Dios fue Jefté y el desierto de la discriminación. Jueces 11:1. Jefté, galadita, era esforzado y valeroso. Era hijo de una mujer ramera y el padre de Jefté era de Galad. Pero la mujer de Galad le dio hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefté diciendo, no heredarás en la casa de nuestro padre porque eres un hijo de otra mujer. Y huyó pues Jefté, de sus hermanos y habitó en la tierra de Tob y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Jefté y el desierto de la discriminación. Un hombre cuyo padre había tenido una relación extramarital, se acostó con una ramera y por la misericordia de Dios, la esposa original le recibe el muchachito, como vemos nosotros a cada rato eso. Hombres vagamundos, sinvergüenza que van, son infieles, le pegan 2 o 3 muchachos a sus esposas y se la traen para que lo críe.
Y luego esta mujer da a luz y cuando los hijos crecen, me imagino yo que Esté era mayor que todos ellos, dicen, pero ven acá, este no es de nosotros, vulgarmente este es un hijo de un cuerno. Vamos a sacarlo porque papá tiene bienes y no es lo mismo repartir, por decir algo, 5 entre 5 que 5 entre 6, tocamos menos. Lo sacaron, lo discriminaron. Y hay gente que en este momento posiblemente están pasando por ese desierto, donde lo han discriminado, lo han anulado. Pero en medio de todo esto hay propósito, porque ese Jefté que se juntó con personas ociosas. No hay un taller que al Señor le guste más que una mente ociosa. Mire, todo el que es delincuente, ladrón, homicida, brujo, es ocioso. Tiene la mente abierta para inventar muchísimas cosas. Y Jefté andaba con toda esta gente. Pero en medio de ese desierto había propósito. Dios no lo destruyó a él, no una discriminación divina, sino un propósito. Y cuando Israel se ve en situación, ¿a quién ustedes creen que llamaron para que defendiera el pueblo de Israel? Junto, ¿verdad?, a un ejército de hombres. Hoy a don Jefté. Aleluya. Entonces, ¿hay propósito en medio de la discriminación? ¿Sí o no? Sí. El quinto personaje, y voy bien rapidito, David y el desierto del olvido de sus padres, que podemos decir también que es una discriminación. Primera de Samuel 16:10, e hizo pasar Isaí a los 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a ninguno de estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Esa discriminación de sus padres, en primer momento quizás lastimó la vida de David, porque en uno de sus salmos David se atreve a declarar que el vergüenza fue formado. Y parece ser, y según los estudios de la palabra, hacen entender que el papá de David, Isaí, tuvo a David de una manera extramarital, como tuvieron a Jefté, fruto como de una violación. Fue engendrado en maldad. Entonces su padre, los otros hijos tenían estirpe de rey, de príncipe, y eran sus favoritos. Déjame decirte que si esa es tu situación, si estás pasando por el desierto de la discriminación, donde nadie te está tomando en cuenta, déjame decirte que Jehová tu Dios mira tus obras. Y no importa dónde tú estés metido, en cualquier lugar donde tú estás, Jehová está mirando tus obras. Y aunque yo, que soy pastor de esta congregación, algunas veces no veo los dones y talentos que tú tienes, Jehová lo mira. Y Dios permite situaciones algunas veces. El hermano Pedro que canta, la garganta la tiene lastimada, no va a poder dirigir hoy. Pues venga el hermano Juan, que lo hemos visto ahí más o menos. Y ese día viene el hermano Juan y sube al altar. Y resulta, hermano, que hay un respaldo del Espíritu grandioso. Y el hermano Juan, que apenas la gente lo conocía, Dios crea una situación para exaltarlo. Porque aunque tu padre y tu madre te dejaren, Jehová tu Dios te recogerá. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. El siguiente personaje, que también fue formado en el desierto de la inmadurez, fue Jeremías. Jeremías y el desierto de la inmadurez. Jeremías 1:4, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te sacrifiqué, y te di por profeta a las naciones, y te dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar, muy parecido a Moisés, porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás lo que yo te mande.
hay personas que están pasando también por este desierto, porque son inmaduros. Dios le está diciendo una cosa y ellos no lo hacen. Mira, posiblemente tú seas uno de los hermanos que más ore de esta congregación y nadie lo sabe. Y tú tengas quizás mayor revelación que el pastor que está aquí. Bueno, se supone que el pastor de aquí tiene que tener revelación, en mi caso, porque si no, no puedo ser pastor. Pero tú sabes a lo que yo me refiero. Tú eres una persona de búsqueda y Dios te muestra las cosas. Entonces, hermano, si Dios te dice algo y te revela algo, no tenga temor. No te consideres inmaduro de dar una palabra en el tiempo de Dios, porque para eso fue que Dios te la dio. Entonces, en el desierto de la inmadurez, tenemos que aprender que Dios no viene a buscar un pueblo inmaduro, sino un pueblo encaminado a la perfección del Hijo de Dios. Por eso la Biblia dice que todos estamos siendo procesados para alcanzar la estatura del varón perfecto. Y cuando la Biblia se refiere a la perfección, no está hablando de la perfección en el sentido perfecto de la palabra, sino en la madurez. Porque es lógico que ninguno de nosotros somos perfectos, pero vamos a alcanzar un nivel de madurez que es el que necesitamos para cuando Dios venga por su iglesia. El séptimo desierto, Nabucodonosor y el desierto del orgullo, la vanidad y la arrogancia. Gente vanidosa y arrogante que el Señor lo está metiendo en el desierto. Aleluya. Daniel 4:29. Al cabo de 12 meses pasando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: Don Nabucodonosor, ¿verdad? ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria, no del Señor, no, de mi majestad? Aún estas palabras estaban en su boca cuando vino una voz del cielo: a ti te dice el Señor, rey Nabucodonosor, el reino te ha sido quitado y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como los bueyes, te apacentarán, bendito sea el nombre del Señor, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozca que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. La incapacidad, o mejor dicho, el desierto del orgullo. En este tiempo Dios está tratando gente orgullosa y vanidosa. Sí, y yo me gozo porque esta mañana yo estaba pensando cuál era la ropa que me iba a poner para esta noche. Y entonces me causó, porque ¿cuánto tiempo tenía yo que no me vestía de traje, hermano? ¿Cuánta gente tiene ropa, miles de pesos metidos en ropa y no lo puede utilizar? Porque que Dios está tratando hasta eso que venían a la iglesia a modelar, todo ese tipo de cosas, aleluya. La arrogancia. Dios nos está metiendo en este desierto para quitarnos todo eso. No es para destruirnos, sino para hacer algo nuevo en nosotros. Pedro y el desierto de la traición. No Pedro el de la iglesia, no, que me está viendo en este momento. Pedro el que engañó a Jesús. Mateo 26:30. Después de cantar los salmos, salieron al monte de los olivos. Esta misma noche les dijo Jesús: todos ustedes me abandonarán, porque está escrito: heriré al pastor y las ovejas se dispersarán del rebaño. Pero después que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Y dijo Pedro, porque Pedro era como medio salido, siempre estaba como poniéndose adelante. Tenía muy buenas actitudes, pero le pasaron muchas cosas por estar de salido.
Dice, aunque todos te abandonen, declaró Pedro, yo jamás lo haré. Te aseguro, le contestó Jesús, de que esta misma noche, antes de que cante el gallo, me negará 3 veces. Aleluya. Pedro y el desierto de la traición. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido que pasar por el desierto de la traición? Por el desierto de la traición de un cónyuge, de un amigo, de un jefe. Y el propósito de Dios es enseñarte que maldito es aquel hombre que cree en otro hombre. Entonces Dios permite estos desiertos para que tú no aprendas a confiar en los hombres, sino en Él. Y Pedro era muy ligero. Y de alguna manera Dios tuvo que hacerle entender que él viera lo que había en su corazón. Porque lo que él sentía estaba muy lejos de lo que él realmente era. Y por eso fue procesado. Pedro negó a Jesús. Apostató su fe. Pero Dios no lo destruyó. Porque ya Dios le había dado una palabra donde le dijo, Pedro, sobre ti edificaré mi iglesia. Y esa palabra tenía que cumplirse porque Dios lo que promete lo cumple. Entonces vemos a este Pedro que después de ser procesado va a lo suyo y habla de esa gran restauración. Entonces hay gente que te han traicionado. Tu pareja te traicionó y tú estás viviendo ese desierto de la traición. Pero si amas a Dios, la Biblia dice que para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien, conforme al propósito de Él hemos sido llamados. Así que te bendigo en el nombre de Jesús, para que entiendan que en medio de la traición hay un propósito de Dios. En medio del desierto de la traición, Dios te está construyendo para su gloria y para su propósito. El número 9, y ya este es el penúltimo, Saulo y el desierto de la ignorancia. Y Saulo estaba allí, Hechos 8:1, estaba allí aprobando la muerte de Esteban. Aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban, hicieron gran duelo por él, y Saulo, por su muerte, causaba estragos en la iglesia, entrando de casa en casa, arrastrando a hombres y mujeres y los metía en la cárcel. Hay personas, y el mundo está lleno de ignorantes, y a un pueblo de Dios en la ignorancia, que necesitan ser procesados en medio de su ignorancia. Porque hay gente que cree que todo lo que tiene es por su esfuerzo. Yo no necesito de Dios porque es que yo tengo dinero. Tengo una buena mujer, buen carro. ¿Para qué yo quiero al Señor? Así, de manera vulgar. Sin embargo, hermano, la Biblia enseña que todo lo que tú tienes va a perecer. Y por eso el Señor dice, no pongan sus cosas en las cosas que se ven porque son pasajeras, sino más bien pongan las cosas o su vista sobre las cosas del cielo porque son eternas. Entonces, en medio de esta situación, hay muchos que están ignorando el poder de Dios, que ignoran que Cristo viene pronto. Y yo te bendigo para que entienda, amigo, sobre todo a ti, amigo, que Dios está atravesando este desierto de la pandemia, esta cuarentena, para tratar contigo, porque esto es especialmente para ti. Saulo creía que él se la sabía toda. Saulo creía que él estaba haciendo el bien. Y hay mucha gente que yo lo veo ayudando a muchas personas. Muchos peloteros, muchas personas famosas que están ayudando a los más necesitados. ¿Se agrada a Dios de esto? Sí. Pero eso no te garantiza la salvación. Porque decíamos el jueves pasado, cuando predicábamos, Señor, danos una nueva oportunidad, basado en los versículos bíblicos de la parábola de la higuera estéril,
Decíamos, hermanos, que Dios necesita que tú des fruto, pero no frutos humanos, a pesar de que a Dios le agrada lo que tú estás haciendo, sino frutos espirituales. Y también hablábamos de que la salvación no es por obra, sino es por gracia. Claro, el que está en la gracia del Señor está llamado a dar fruto. Pero permíteme decirte que Dios te está permitiendo pasar este momento desértico de la ignorancia. Aleluya. Para llevarte al propósito de que tú pases de muerte a vida en el Señor. Ese es el propósito de Dios. Y concluyendo, o en conclusión, quiero hablarte, aleluya, del último personaje que tuvo que atravesar el desierto de la muerte para que tú y yo estuviéramos hoy en día aquí. Dice la Biblia en Mateo 26:31, Jesús y el desierto de la muerte. Luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo: siéntense aquí mientras voy más allá a orar. Se llevó a Pedro y a los dos discípulos y a los dos hijos, de Zebedeo, y comenzó a sentirse triste y angustiado. Es tal la angustia que me invade que me siento morir, les dijo. Eso es Jesús hablando. Quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Y yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró: Padre mío, si es posible, no me haga beber de este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieras tú. En medio de esa aflicción del alma, Jesús tuvo que atravesar por el desierto de la muerte. Y con su resurrección también nos dio juntamente con Él la vida eterna. Yo quiero ministrar estas palabras. En Mateo 16:24 dice: porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, pero todo el que pierda su vida por causa de Cristo la hallará. Jesús y el camino o el desierto de la muerte. Yo quiero orar por ti. Pablo en una ocasión dice: porque para mí, en Filipenses 1:21, el vivir es Cristo y morir en Él es ganancia. Es necesario que algunas veces nosotros entremos en el desierto de la muerte, donde tenemos que morir al yo soy, donde tenemos que morir a nuestra naturaleza carnal. Como Pablo dijo: yo estoy crucificado juntamente con Cristo, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Oh, gloria a Dios. Es necesario, hermano, que entres en el desierto de la muerte en Cristo Jesús. ¿De qué le vale al hombre ganar riquezas, fama, fortuna y al final perder su alma? Y aunque le costó en la humanidad de Cristo, en su parte humana, le costó en algún momento hacer ese último sacrificio, pero se dio a la voluntad del Padre. Y yo te bendigo a ti, tú que vienes cansado del camino, tú que vienes agotado, tú que en medio de este proceso desértico te sientes cansado y agotado, te invito a que te sumergas bajo el río del poder de su Santo Espíritu, para que hoy más que nunca creas en el Hijo de Dios, como dicen las Escrituras. Porque el que cree en mí, como dicen las Escrituras, dice el Señor, de su interior correrá el río de agua viva y no tendrá sed.
porque Cristo la va a saciar. El desierto, recuérdalo, no es para destruirte, es para construir el propósito de Dios en tu vida. Si algunos quieren ser mis discípulos, dijo Jesús, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Eso es morir, morir a los deseos de la carne. Amigo, tú que me estás escuchando en esta hora, Cristo viene pronto. Métete en el desierto, métete tú mismo, tíralo todo, saca todo lo que es del mundo y ven a Jesús. Yo oro porque yo quiero bendecir también a la iglesia. Recuerda que este desierto de la pandemia no es para destruirte, es para formarte, para sacar lo mejor de ti, para limpiarnos, porque hay cosas que Dios tiene que limpiar. No es para destruirte, es para consagrarte a la santificación, porque la Biblia dice que sin santidad nadie podrá ver el rostro de Dios. Y tenemos que consagrarnos para ser santificados. Te bendigo en el nombre de Jesús. Este desierto también es para que aprendamos a confiar en Él. Este desierto es para fortalecernos para lo que viene. Y hay algunos que están diciendo que estamos en el proceso de la gran tribulación. Yo lo respeto. Pero aunque las escrituras se tienen que cumplir y seguirán viniendo días difíciles, la Biblia nos enseña que todavía no es el fin. Y hay promesas para tu vida en lo personal, porque hay un trato personal contigo. Pero hay un trato con esta nación que nosotros no lo hemos visto, y yo lo creo. El Señor dijo que la República Dominicana iba a ser punta de lanza para las naciones. Yo creo eso. Va a salir un gran avivamiento después de esta pandemia, que va, hermano, a inundar el mundo. Y muchos vendrán a Cristo. Déjame decirte algo, tú que estás lleno de temor. Que Bill Gates dijo que hay una vacuna, que Bill Gates es el anticristo. Hermano, déjame decirte algo. Hasta que este evangelio no sea predicado en los 4 puntos cardinales de este mundo, hasta que este evangelio no llegue hasta el más remoto lugar, Cristo no va a venir. Todavía falta, pero no falta mucho. Te bendigo en el nombre de Jesús. Te bendigo, iglesia. Pero quiero bendecirte a ti, amigo. Repite esta oración conmigo, amigo que estás viendo este mensaje. Cristo está a la puerta. Arrepiéntete de tus pecados. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Repite conmigo: Señor Jesús, reconozco que soy un pecador. Hoy me arrepiento. Hoy quiero que entres en mí, que limpie mis pecados, que me haga como uno de tus hijos y que me inscriba en el libro de la vida para la eternidad. Por mi fe y por tus palabras, Jesús, reconozco que soy salvo, que soy salva. Te bendigo, amigo, en el nombre de Jesús. Y le doy gracias al Señor por tu vida. Cuando todo esto pase, te invito a congregarte en una iglesia donde se predique la sana doctrina del Señor. Que Dios te guarde y perseveras hasta el fin. Cristo prometió estar contigo todos los días de tu vida hasta el fin. Bendiciones. Hermanos, gracias por esta hermosa oportunidad. Yo sé que muchos de ustedes ahí comienzan a manifestarse, ¿verdad?, con sus saluditos. Los bendecimos de una manera muy especial. Qué hermoso privilegio nosotros poder llegar hacia sus hogares, y estamos tratando de hacerlo cada día mejor. Así que lo que usted vio el pasado jueves y lo que está viendo ahora, es porque el Señor nos ha permitido hacerlo como si fuera para Él. Así que bendecimos la vida de nuestro hermano Richard, de nuestro hermano Edgar, de Huáscar Jr., de Pedro, que nos han, ¿verdad?, servido de bendición, tanto el pasado jueves como este culto del domingo. Se han mudado conmigo para acá, para la iglesia,
Y bueno, pues lo hemos hecho desde aquí, ha sido una gran bendición porque teníamos algunas situaciones que no le permitían a ustedes escuchar el mensaje como debía de ser. Yo espero en Dios que ya eso sea cosa del pasado y esperamos en el Señor volvernos a juntar pronto. Así que sin más preámbulos los bendigo y será hasta el próximo jueves si el Señor lo permite. Recuerda orar uno por los otros, seguir enviando su aporte porque estamos bendiciendo a muchas vidas necesitadas. Los amos, reciban de parte de mi esposa Yanira Herrera de González, de parte de mis hijos, toda mi familia, un fuerte abrazo. Dios bendiga a todas esas personas que nos están ahí bendiciendo y les amo. Que el Señor bendiga más.